Muy buenas tardes, yo soy el doctor Pablo Bernier del Departamento de Urología de Clínica Alemana. Muchas gracias por conectarse a esta presentación. Hoy vamos a hablar de infecciones urinarias, por qué se producen y cómo podemos prevenirlas. Vamos a hablar acerca de la microflora humana, que son las bacterias normales que tenemos nosotros y por qué son importantes. Vamos a también conversar acerca de cómo usar mejor los antibióticos y evitar el uso indiscriminado y el abuso de antibióticos, y todo entrelazado, cómo esto sirve para prevenir las infecciones. Cuando nosotros nacemos, la gran mayoría de nuestras células son efectivamente células humanas, pero al poco tiempo, al alcanzar la juventud, nos vamos colonizando con bacterias del ambiente. Estas bacterias van colonizando nuestra piel, nuestra vía aérea, nuestro tubo digestivo fundamentalmente, y en las mujeres también en la vagina. Y cuando ya alcanzamos la edad adulta, una gran mayoría de nuestras células, básicamente 2/3, corresponden a células de estas bacterias comensales que se ha dado en llamar la microflora o microbiota humana, y solo 1/3 corresponde a células humanas. Estas células, finalmente las que están en el tubo digestivo, representan la primera barrera que hay entre muchas de las cosas que ingerimos y las células de nuestro cuerpo. Por lo tanto, conforman una primera línea de defensa. Además, estas bacterias tienen un montón de otros roles, como es el metabolismo de algunos alimentos, el procesamiento de algunos medicamentos que tomamos, también regulan la masa ósea de nuestro cuerpo, regulando la absorción del calcio. Por lo tanto, son muy importantes para nuestra vida, aparte de, como se mencionó, representar la primera línea de defensa. En este esquema vemos una mujer mirada de lado. Aquí está el hueso del pubis, esta es la vejiga y la uretra, por detrás está la vagina y más atrás tenemos el colon y el recto. Entonces, aquí en el colon es donde viven estas bacterias fundamentalmente, y también hay bacterias en la vagina. Son bacterias buenas que se alimentan de las secreciones vaginales, que a su vez están estimuladas por los estrógenos. Estas bacterias salen constantemente, por decirlo así, a pasear a la zona del periné. Uno se podría lavar varias veces al día, pero aún así estas bacterias salen. Cuando hay una flora normal en la vagina, estas evitan que estas bacterias entren en la vagina, cosa que en la menopausia se pierde. Al bajar los estrógenos, bajan las secreciones vaginales y hay mayor posibilidad de colonización. Pero en cualquier caso, estas bacterias llegan acá a la zona de la uretra, y hay estudios que han demostrado que varias veces al día estas bacterias logran entrar por la uretra hasta la vejiga, y cada vez que nosotros orinamos, estas bacterias entonces son expulsadas y luego vuelven a entrar y son expulsadas. Estas son bacterias que cuando uno las mira al microscopio tienen un cuerpo y también tienen estos filamentos que contienen receptores, que son los que finalmente interaccionan con los receptores de nuestras células. Y ahí lo que ocurre es que se establece una verdadera batalla entre nuestras células y estas bacterias. Hay muchas veces, la gran mayoría, que nuestras defensas le ganan a estas bacterias y las expulsan, y hay otras veces en que estas bacterias le ganan a nuestras células y se produce entonces una inflamación, en este caso
focalizada acá en la vejiga. Estas son las infecciones urinarias bajas o cistitis aguda. Hay un porcentaje muy pequeño de las bacterias que tienen en estos filamentos propiedades que le permiten ascender desde el uréter a los riñones, y ahí entonces vienen los cuadros de pielonefritis aguda, que además tienen fiebre, tienen dolor de espalda, tienen calofríos y que obviamente merecen tratamiento inmediato y que no vamos a abordar en esta presentación. Nos vamos a concentrar básicamente en los fenómenos que se producen acá de esta cistitis aguda. Entonces, para volver a nuestro cuadro, lo que ocurre acá es que estas bacterias han entrado acá a la vejiga, ¿no es cierto? Se produce esta interacción entre nuestras bacterias, entre las bacterias y nuestras células, y se produce entonces aquí un fenómeno de inflamación. Y ese fenómeno de inflamación es lo que produce esta sensación de dolor para hacer pipí. Uno tiene las ganas de ir a orinar, hace muy poquito, se levanta, vuelve de nuevo, hay dolor al paso de la orina o hay dolor al fin de la micción. Todo eso es producido por la inflamación que han provocado estas bacterias. Y entonces hay ocasiones en las cuales a las pocas horas de haberse infectado la vejiga, nuestras defensas igual siguen actuando y son capaces de eliminar las bacterias, pero persiste esta inflamación. Y es por eso que en algunas ocasiones uno solicita un examen de orina y la orina completa sale alterada, pero el examen del cultivo sale como que no hubo desarrollo de bacterias. Por lo tanto, muchas veces uno asume que aplica tratamientos, pero ya las bacterias se han ido hace rato. Cuando hay bacterias, obviamente que los antibióticos actúan en la vejiga y matan las bacterias, pero el daño colateral que producen los antibióticos tiene que ver con que también actúan y eliminan las bacterias buenas que hay en la vagina, y también hacen lo mismo con las bacterias buenas del tubo digestivo, y se produce ahí un desbalance que a veces produce graves alteraciones. Adicionalmente, las bacterias que llevan varios miles de años viviendo en la Tierra tienen la propiedad de aprenderse los antibióticos y tienen mecanismos que permiten alterar estos antibióticos o expulsarlos, y esto se le conoce como la resistencia bacteriana, que es hoy día un fenómeno muy importante. Aquí se puede ver causas de muerte por por ejemplo, por accidentes, causas de muerte por diabetes, causas de muerte por cáncer. Aproximadamente 8 millones de personas en el mundo mueren por cáncer. Y también se está asomando acá en azul muertes debido a resistencia bacteriana. Y se estima que si hoy día seguimos usando los antibióticos en forma indiscriminada, como se está haciendo, para el año 2050, esta va a ser una gran causa de fallecimientos por resistencia bacteriana. Así que hoy día existe una conciencia mundial en la comunidad médica que tenemos que cuidar nuestros antibióticos y tenemos que hacer un uso racional de ellos. ¿Esto qué implica cuando una persona tiene cistitis? Implica que ojalá uno pueda hacerse un examen de orina con cultivo antes de comenzar a tomar antibióticos, porque una vez que ya comienza a tomar antibióticos, los cultivos van a salir negativos falsamente. Ojalá, si hay cultivos previos, que el médico pueda revisarlos también para que se vea más o menos cuál es el perfil de resistencia. En todos los laboratorios hay registros de las bacterias y también hay un registro que se hace acerca de la susceptibilidad a antibióticos. ¿Qué porcentaje de cada bacteria es resistente o susceptible a los antibióticos? Y eso es útil para nosotros para poder comenzar con algún tratamiento de primera línea. Hoy en día, en la cistitis aguda o infecciones urinarias bajas no complicadas, se prefiere comenzar con nitrofurantoína, o también conocida como macrodantina o macrosan, o algún remedio derivado de la sulfa como el Septrin. Últimamente también ha habido gran preocupación en tratar de restringir el uso de la ciprofloxacina, que pertenece a la familia de las quinolonas,
debido a su perfil de efectos adversos y además que la ciprofloxacina tiende a producir o a desencadenar mayor resistencia y de manera más fácil en las bacterias. En algunas pacientes, cuando ya son pacientes conocidas y seleccionadas, se puede indicar y se les puede dar una receta para que una vez que se hayan tomado el cultivo ellas puedan partir con algún tratamiento y después obviamente chequear si el antibiótico es el adecuado. Hay muchas veces, como comentamos, que los cultivos pueden salir inicialmente negativos y si los síntomas persisten, entonces ahí lo recomendable es hacer un nuevo urocultivo. Hay una condición especial en la cual, producto de esta interacción que se produce entre las bacterias y nuestras células, finalmente lo que llegan es a un acuerdo y se produce una conversación y un diálogo entre ellas en las cuales finalmente deciden que pueden vivir en la vejiga y vivir en la orina en paz, por decirlo así. Vale decir, son bacterias que están presentes en la orina, pero que no producen dolor, no producen molestias y a esa condición se le llama bacteriuria asintomática. Y a esa condición específica de presencia de bacterias en la orina hay una expresa indicación de que no deben ser tratados, a excepción de, obviamente, mujeres que están embarazadas o pacientes que van a ser sometidas a procedimientos urológicos como cistoscopías o procedimientos de estudios urodinámicos y en esa situación, o alguna cirugía, y en esa situación conviene tratar esos casos. Se ha estudiado y se ha visto cuando se han estudiado grupos de mujeres con esta condición de bacterias en la orina pero que no producen molestias ni dolor y a las pacientes en las cuales se les ha sometido a tratamiento versus aquellas que se han dejado tranquilas, se ha visto aquellas que han recibido antibiótico por esta condición finalmente tienden a desarrollar más infecciones sintomáticas, por decirlo así. Así que nuevamente, bacteriuria asintomática no se debe tratar. ¿Y cómo prevenir las infecciones? Bueno, muy importante por lo que hablábamos de cómo el acto de orinar, ¿no es cierto?, puede expulsar estas bacterias que están entrando permanentemente. Una buena hidratación, preferentemente agua. Una buena hidratación es 1 litro, 1,5 litros al día. En la misma línea, evitar posponer la micción. Si hay bacterias acá y uno está posponiendo la micción y la vejiga se está llenando, hay que pensar que estas bacterias se duplican su número más o menos en 20 minutos. Por lo tanto, cuando uno tiene deseo de orinar, ojalá encontrar un baño y poder orinar. Limpieza de la región genital, bueno, siempre ojalá de adelante hacia atrás y no al revés, para no traer bacterias de esta zona hacia la uretra. Mantener esta microbiota, microflora vaginal, no usando jabones que se introduzcan dentro de la vagina. Orinar después de tener relaciones sexuales. Las relaciones sexuales desordenan un poco y colocan más de estas bacterias en esta zona de la uretra, por lo tanto en algunas pacientes ocurren estas infecciones en forma más frecuente después de tener relaciones. Una de las maneras de evitarla es orinando después de relaciones. Ropa interior de algodón permite mantener esta zona húmeda y sin tanta irritación, así que también es una recomendación. El uso de probióticos, obviamente que van a favorecer nuestra flora intestinal y la flora vaginal. Hay alimentos que naturalmente tienen probióticos, algunos alimentos fermentados, estos yogurts, hay algunos yogurts que tienen también probióticos y también hay tabletas y cápsulas que se consumen que tienen probióticos. En mujeres postmenopáusicas, el uso de estrógenos vaginales, lo que va a ocurrir es que va a rejuvenecer esta vagina, nuevamente estas células van a producir secreciones vaginales que van a atraer a las bacterias defensivas. Así es que el uso de estrógenos vaginales, cuando no haya alguna contraindicación por alguna otra razón, está indicado en pacientes postmenopáusicas que tienen problemas de infecciones urinarias recurrentes.
Hay algunas vacunas, tanto orales como vaginales, desgraciadamente no están actualmente disponibles comercialmente en Chile, pero hay gran investigación y esperanza en que puede ayudar en los casos más difíciles. En pacientes que tienen algunas comorbilidades, por ejemplo, diabetes, se ha visto que el mantener un buen nivel de glicemia también ayuda a prevenir las infecciones. Este es un trabajo clásico en los cuales se vio que cuando se daban estrógenos vaginales en mujeres posmenopáusicas, comparado con una crema que tenía placebo, las pacientes que se les daba este estrógeno tenían menos posibilidad de seguir haciendo infecciones. Hay investigaciones actuales en curso con este tipo de azúcar, es un monosacárido, se llama D-manosa, está presente en manzanas, en brócoli, en cranberry, en naranjas, en duraznos, en mango, por ejemplo, que se absorbe rápidamente y se excreta por la orina y tendría una propiedad de prevenir la adhesión de estos filamentos a las células de nuestro urotelio, por lo tanto confiere también algún grado de protección, como se ha visto en varios trabajos publicados. Finalmente, hay algunas estrategias también de enfrentar la cistitis aguda que tienen que ver con tratar de no, al menos en forma inicial, usar antibióticos. Aquí se ve en este gráfico un trabajo en los cuales había un grupo de mujeres con cistitis aguda a los cuales se les administró un antibiótico, en este caso fosfomicina, en esta línea roja, y a otras solamente se les dio un analgésico, que en este caso fue ibuprofeno. Y aquí se ve la reducción de síntomas con el paso de los días, y se vio que con el paso de los días, si bien inicialmente había una leve, menor sintomatología en las pacientes que recibieron el antibiótico, esto no fue significativo, y al final de la semana, básicamente, las pacientes o un grupo importante de pacientes se mejoran solo con el uso de antiinflamatorios. Esto se estima que ocurre más o menos en un 40% de las pacientes. Así que también en algunas pacientes seleccionadas se les indica este tratamiento, y esto también apoya la idea de que cuando uno presenta estos síntomas y se va a tomar el cultivo, que demora aproximadamente 24 o 48 horas en estar listo, también uno al principio puede en forma muy efectiva paliar los síntomas solo con la ingesta de antiinflamatorios. Por lo tanto, en resumen, lo que hemos revisado hoy día es la importancia de cuidar nuestra flora habitual comensal. Hemos visto que es importante hacer un uso racional de los antibióticos. Esto también incluye que cuando hacemos tratamientos para infecciones urinarias bajas, no complicadas o cistitis aguda, preferimos tratamientos más cortos, de 5 días, al contrario de tratamientos que se hacían de 7 o 10 días. Muy importante el concepto de no tratar estas bacteriurias asintomáticas, personas que se les encuentra bacterias en la orina en exámenes de rutina, pero que no tienen molestia, o a lo mejor donde solamente el mal olor en la orina, pero sin dolor, motivó a hacer un examen de orina. Esa es una situación en la cual no debe tratarse, a excepción nuevamente de pacientes embarazadas o pacientes que van a ser sometidas a procedimientos urológicos. Y también revisamos diferentes maneras de cómo prevenir las infecciones urinarias recurrentes. Les agradezco mucho por haberse conectado. Muy buenas tardes. Porque nuestro compromiso es cuidarte y acompañarte en cada momento, creamos Alemana Go, el nuevo servicio de consulta online de Clínica Alemana. Ahora, sin salir de casa, puedes estar en la Alemana. Desde tu computador, tablet o celular, tendrás acceso a los especialistas de siempre. Ingresa a alemanago.cl, regístrate, selecciona la especialidad y tu médico. Agenda tu hora, paga con arancel rebajado en WebPay. Conéctate a tu consulta médica.
Recibirás recetas electrónicas, órdenes de exámenes y consulta de seguimiento en caso de ser necesario. Alemana Go, tu consulta online. Porque si es tu salud, es la alemana.